Hola, este video es para contestar una pregunta que quedó sin responder en el último teórico acerca de unos conceptos que aparecen al final del artículo de Bickel en el que se habla de fluctuación, difusión y nucleación. Para aclarar un poquito estos conceptos tenemos que tener presente que si bien tanto Lia Bickel como Salvador Minuchin son terapeutas de familia, además de tener esta práctica de trabajar con familias, como estuvimos viendo, ellos tienen un enfoque determinado que es el enfoque sistémico. Esto es parte del marco teórico con el que trabajan. Esto quiere decir que ellos adhieren a una cierta epistemología con una visión de los sistemas o como una visión, con una visión acerca de los procesos mentales y los procesos psicológicos en términos de una dinámica de sistemas. Y en ese sentido, la teoría general de los sistemas como enfoque epistemológico se caracteriza por ser interdisciplinaria. Entonces uno va a ver influencias y conceptos que son tomados de otro campo conceptual y que son traídos al campo de esta práctica psicológica. Entonces este es el caso de estos conceptos que están mencionados aquí, que tienen que ver sobre todo con el trabajo de un científico muy famoso que fue premio Nobel, que se llamaba Ilya Prigozhin, que trabajó con algo que se llama, que no lo vamos a discutir ahora, que se llama estructuras disipativas, pero que, para decirlo rápidamente, tiene que ver con los procesos de equilibrio y desequilibrio a distintos niveles de la realidad. O sea, estos procesos de equilibrio y desequilibrio se pueden dar en la materia, por ejemplo, cuando hay reacciones químicas, cuando se mezclan distintos materiales, o digamos, pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser procesos biológicos, pueden tener que ver con la evolución de un ecosistema, por ejemplo, se pueden dar al nivel de los fenómenos meteorológicos, y también en el campo de las relaciones interpersonales, tal como se ven en la terapia familiar, que como estuvimos hablando, está muy interesada, o parte de su comprensión de lo que sucede en la familia pone el centro de atención en la cuestión del equilibrio y el desequilibrio del sistema. Si hablamos de cómo todos los sistemas tienden a la homeostasis, porque sería imposible para cualquier forma viva, para un organismo, digamos, de una persona o de un animal, tanto como para un sistema un poco, digamos, que un sistema que involucre la interacción de varios individuos, como es una familia o como es una universidad o una sociedad, bueno, tienden a permanecer en un estado de equilibrio, de homeostasis. Lo que les decía es muy difícil, de esto hablamos en la última clase, ¿no? Uno no puede inventar todo de nuevo cada día. Los sistemas necesitan regularidad. Piensen, bueno, no quiero reiterar cosas que ya dijimos, pero piensen lo difícil que sería, supónganse que sus códigos, sus valores, su lenguaje, la estructura familiar se reinvente cada día. No, en general, la única manera de no descender al caos es que mantenernos dentro de cierto rango de equilibrio. Sin embargo, también vimos que esta tendencia a la homeostasis, esta tendencia al equilibrio, puede ser muchas veces tener efectos negativos, tener efectos indeseables, ¿no? Cuando, por ejemplo, todo el tema de los eh, eh, factores estresantes que aparecen en Minuchin, y bueno, y Bickel también habla bastante de esto, que hay un montón de situaciones que tienen que ver con el ciclo de vida, con la evolución de la familia, con cualquier tipo de perturbaciones internas o externas al sistema familiar que requieren que responda eh, rompiendo en algún caso la homeostasis y permitiendo el cambio. Y cuando el sistema es rígido y no permite el cambio, entonces ahí es más probable que surja la patología y que
como en alguno de los ejemplos que veíamos, sobre todo en Bickel, que se culpe a un, culpe entre comillas, ¿no? Pero en el sentido de que se le asigne el síntoma a un individuo de este sistema, porque para la familia es muy difícil pensar en términos relacionales, para todos nosotros. Y acá podríamos volver a Lakoff con las metáforas ontológicas, ¿no? Lo más fácil es pensar al síntoma como una cosa que está dentro de una persona. Y pensar a la mente como extracerebral es más difícil. Entonces, para no irme tanto de tema, nucleación, difusión, fluctuación son términos de la teoría de los sistemas y en particular son términos que tienen que ver con esta teoría del equilibrio y del orden de Prigogine. Y para decirlo de una manera sencilla, la fluctuación es ese desequilibrio que le metemos al sistema, le metemos entre comillas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en un terapeuta que puede intervenir frente a una familia que está rigidizada y que no se puede adaptar a una nueva situación. Bueno, estas cosas que hace Bickel en el ejemplo, que de pronto redefine un síntoma o recontextualiza una situación. Si a una familia que le viene convencida diciendo, el problema es este chico que no me hace caso, y el terapeuta dice, sí, pero ustedes creen que el problema es este chico, pero en realidad el problema es el otro chico, el problema es el hermano. Hay un ejemplo de Minuchin en esto, que es exactamente así. Si la familia escucha ahí, y esto puede llegar a generar una fluctuación en el sistema. Recibe una información nueva, una información que rompe la homeostasis, que genera un desequilibrio. Entonces, el sistema debe fluctuar, es decir, debe modificarse para poder responder frente a esta perturbación. Eso es la fluctuación. Digamos, es lo que busca el terapeuta cuando perturba el equilibrio, busca que el sistema fluctúe. Muchas veces no sabe hacia dónde va a fluctuar, no sabe si el cambio va a ser positivo o negativo, pero la intención es que el sistema fluctúe, porque el equilibrio, es decir, la homeostasis anterior, no está permitiéndole a la familia adaptarse y evolucionar a las nuevas situaciones. Entonces necesitamos que haya una fluctuación, que haya un cambio. En segundo lugar, la difusión la pueden pensar como las relaciones que se dan entre los elementos que componen un sistema, que de nuevo puede ser un sistema físico, pero en el ejemplo de una terapia familiar, los elementos que componen el sistema van a ser sobre todo los miembros de la familia, ¿sí? Donde la información viaja de uno a otro, es decir, que se difunde por el sistema. Es decir, que cuando aparece esta perturbación, debe difundirse, debe llegar a todos los miembros del sistema para que se pueda producir el cambio, ¿sí? Cuando la terapeuta en el ejemplo de Bickel le dice al niño, vos te crees que sos el más inteligente de la familia, pero que sos el más tonto, está intentando provocar una fluctuación, pero además hay una difusión porque esa información está llegando a todos los miembros. Y finalmente, la nucleación lo podemos entender como un proceso de cristalización. Después de que hay un cambio, generalmente, digamos, piénsenlo como, no sé mucho del tema de física, pero si, no sé, derriten vidrio, lo calientan el vidrio hasta que se hace líquido y después se vuelve a enfriar, se va a volver a solidificar con una forma distinta. Esta sería la nueva nucleación, es decir que después de una fluctuación, después de un proceso de desequilibrio, va a venir un equilibrio nuevo. A eso lo llama la nucleación. Bueno, esto es un esquema rápido como para que lo tengan, digamos, para responder esta pregunta que me hicieron. No es parte de los conceptos centrales del artículo, nos interesan más las cosas que dice al principio y sobre todo las estrategias. Nos parece que están muy buenas ahí las tres estrategias que ella propone precisamente para modificar la homeostasis de la familia. Pero bueno, básicamente es esto, la fluctuación es este desequilibrio, ¿sí?
esta ola que viene y que desequilibra un sistema. La difusión es como este desequilibrio llega a todos los elementos del sistema y la nucleación es el nuevo estado de equilibrio. Gracias.